El Evangelio para esta ocasión, según Mateo, capítulo 3, comenzando a leer el primer versículo. Dice así el Evangelio para esta ocasión. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel que refirió el profeta Isaías, diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Acudían entonces a él, a Jerusalén, de toda Judea, toda la región de alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río del Jordán. Y confesando sus pecados eran bautizados, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó que a ir de la ira venidera? Por tanto, daos frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos por Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha está ya puesta de raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y el gledo está en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá su grano en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. El reino de los cielos se ha acercado. La proclamación del reino de Dios se nos presenta más ampliamente en Lucas y en Mateo. Hoy Mateo nos presenta el tema del reino de los cielos, que es lo que Lucas también presenta como el reino de Dios. Así que las dos cosas son iguales, significan lo mismo. Se ha acercado y lo anuncia Juan en el Evangelio de Mateo, quien es el precursor de Jesús, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. La iglesia confiesa y proclama a Jesús como la buena noticia de Dios para salvación, centrando ese evento salvador en la cruz del Calvario, y donde se revela y se encarna allí la justicia de esa gracia salvadora y de ese amor redentor de Dios. Ahora bien, en Mateo, en Lucas, también en Marcos y también en las epístolas, se nos habla de este tema del reino de Dios, reino de los cielos.
Y sabemos entonces que, o debemos recordar que esa fe en Jesucristo es la fe en el Señor y el Salvador, y Él a su vez se dedica en su ministerio a proclamar el reino de los cielos. No solamente lo enseña, sino que lo proclama dando testimonio de ese reino en todas sus obras de misericordia, de justicia y de paz. Pero no solo eso, Él da testimonio del reino y lo anuncia, sino que aquí, como Juan el Bautista, también llama al arrepentimiento, ¿verdad?, al perdón de los pecados, a creer en la buena noticia de Dios. Y esa buena noticia de Dios proclamada por Jesús es el reino de los cielos. O sea que al final de todo el evangelio, o de los evangelios, el pueblo proclama a Cristo como la buena noticia de Dios, pero Cristo o Jesús en su ministerio proclama como buena noticia el reino de los cielos, o el reino de Dios también. Muy bien, y no solamente eso, sino que con su llamada, como la que hace hoy Juan el Bautista, nos llama a nosotros, o a todo aquel que cree, o a todo el que recibe esa gracia para la fe, ¿verdad?, lo llama a ser discípulos, seguidores de Jesús. El otro día estábamos en una reunión con varios pastores y hablaban sobre la dificultad con el término voluntariado, que se usa mucho en las instituciones sin fines de lucro. Las instituciones sin fines de lucro dependen mucho del voluntariado, porque no tienen los recursos para pagar a todo aquel que trabaje en esas obras que, como son sin fines de lucro, muchas de esas obras entonces son de servicio a la comunidad, de ayuda a la comunidad, de apoyo a la comunidad, y las personas dan sus horas para trabajar allá. En la iglesia a veces se piensa de la misma manera: voluntariado. La iglesia es como un voluntariado, porque si la gente quiere ir, pues va, y si la gente no quiere ir, pues no va, y si la gente quiere trabajar en la iglesia, pues trabaja, y si la gente no quiere trabajar en la iglesia, pues no trabaja. Oh, cuidado, porque Jesús nos está llamando al discipulado, no al voluntariado, como se reconoce. Aunque la iglesia también es una institución sin fines de lucro a nivel del Estado o del Estado, mucho más que una institución sin fines de lucro, nos está llamando Jesús a servir como sus discípulos o como sus seguidores. Voluntariado no es lo mismo que discipulado. Nos enseña, porque requiere un compromiso mayor. ¿Algún ejemplo? ¿Recuerdan de los que hemos mencionado? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz y sígame. Si lo midiéramos como voluntariado, ay, yo no quiero coger la cruz, pues entonces no puede seguir a Jesús. Y si dice que crees en Jesús, eso hay que cuestionarlo, porque el seguimiento es parte de la fe en Dios y en Cristo y en el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues así de fuerte estaba diciendo Juan el Bautista el mensaje, y así de fuerte también Jesús es en algunos momentos. Hubo un momento en que Jesús, en el Evangelio de Juan, dice a la gente que vino: bueno, ustedes vinieron otra vez porque yo les di de comer pan. Entonces, después que les dice así, lo confronta a esa gente, ¿verdad? Los discípulos le dicen a Jesús: maestro, dura es tu palabra. ¿Y qué Jesús le contestó?
a ellos. ¿Usted también se quiere ir? Wow, fuerte, ¿verdad? Fuerte. Así que el discipulado es un seguimiento. Es dedicar nuestra vida en respuesta al que dio la vida de su Hijo por nosotros, que es Dios. ¡Wow! En Adviento, pastor, está muy fuerte. Mejor póngase una musiquita alegre de Navidad. El Adviento es así. El Adviento es así, nos llama. Cuando Jesús enseña a los discípulos, lo enseña con fuerza, igual que Juan el Bautista en este momento. El contexto en el sentido del Evangelio es la salvación. El contexto es el sentido del Evangelio, es la buena noticia que incluye un enfoque prioritario. Si tú eres discípulo, si tú eres seguidor de Jesús, si tú eres cristiano, si tú eres fiel creyente, entonces debes tener un enfoque de lo que Jesús, prioritario de lo que Jesús enseña. Porque, prioritario, ¿por qué? Vamos a recordar entonces los mandamientos. Cuando aquel maestro vino a hablar con Jesús y él le dijo, los mandamientos, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo contigo. Así que debe ser un enfoque prioritario. El amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y eso quiere decir, en Cristo, darle seguimiento a ese evangelio, a esa buena noticia que el mundo, que todos nosotros necesitamos. Caminar como que sea el evangelio el propósito, en Cristo el propósito de vida. Que siempre estemos preparándonos para participar, para colaborar, para dedicar, para decidir conscientemente, consistentemente, firmemente, fielmente, sabiamente, para con el reino de Dios. Así cantamos proclamando el decir del himno, que lo cité, este himno, unos cuantos, 5 o 6 sermones atrás. Es decir, somos la semilla del reino plantada para crecer, dar fruto abundante, somos testimonio de fe. Imagínense eso como voluntariado. Soy la semilla del reino cuando quiero. Y cuando no quiero, pues no crezco. Y si no crezco, pues tampoco da fruto. ¿Y qué dice Juan el Bautista hoy? Ya está el granero, ya está todo preparado. ¿Y qué? El que no dé fruto, ¿qué hace con el árbol? Que dice, bueno, lo cortarlo. ¡Wow! Esto está fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice, y eso es lo que cantamos, debemos vivirlo. También constantemente recordarlo para vivirlo. Implica que amemos, que sirvamos con compasión a nuestro prójimo. Implica que pongamos en práctica las bienaventuranzas de esa misericordia, de esa justicia y de esa paz, de ese reino de Dios, proclamado por Cristo, enseñado por Cristo, testimoniado. Dar frutos dignos de arrepentimiento en la palabra de Juan el Bautista puede ser visto como la medida, la señal de una genuina fe para con Dios. Es como el sticker, si eres cristiano, que se te nota. Así, aunque hay veces que la gente lo pone detrás del carro, como me pasó a mí. Yo creo que yo se lo he dicho a ustedes. Alguien me dio un corte de pastelillo y atrás, este muchacho me dio un corte, y cuando yo veo en la parte de atrás del cristal tenía, si eres cristiano, que se te note. Y yo decía, ajá, a ese se le nota bastante bien, me dio un corte de pastelillo, que tuve que frenar un poco, ¿sabes? Bueno, lo que quiere decir es que a lo mejor lo que pongamos un sticker, quizás, si no lo vivimos, no nos sirve de nada el sticker, ¿verdad? La fe no es un sentimiento, no es una corazonada, no es un simple reconocimiento, es algo, es creer en Dios como una no es tampoco una autodisciplina de reglas
o para cumplir o una religiosidad o ejercicio de disciplina o exigencias rituales para ganarnos el favor de Dios. Eso no es. No es alcanzar gratificación o un pago, un privilegio por lo bueno que yo soy, como hizo aquel, ¿verdad?, en el templo. Era fariseo, estaba presente acá. Ay, te doy gracias porque yo soy tan bueno. Yo no soy como aquel que está allá atrás, que estaba arrodillado, que estaba pidiendo. Aquel último resultó ser el justificado, el otro no. Así que la fe entonces es que confiar en Dios de tal modo de que vivamos en comunión con Él. Y eso implica también practicar obras de misericordia, de justicia y paz. Juan el Bautista profetizó denunciando, señalando precisamente a los escribas y fariseos, que acabo de mencionar a los fariseos ahora, para que no presumieran de decir de ellos mismos: tenemos por padre a Abraham. Es decir, porque han sido circuncidados y porque siguen unas reglas, ya eso nada más. Y por eso es que Jesús se encargaba siempre de decirle a los fariseos: misericordia quiero, no sacrificio. En Mateo se pasa diciendo Jesús eso. Porque y la sentencia de Juan el Bautista es: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y yo casi siempre que menciono eso, dice: imagínense que unas piedras hagan la labor que se supone que hagamos nosotros. ¡Qué vergüenza! A lo mejor de la misma manera nosotros podemos sostenernos no en nosotros mismos, en nuestros esfuerzos, o no es que nos pongamos a hacer ahora para ganarnos el favor de Dios, porque ese no es, sino que no es con nuestros propios criterios o nuestros deseos, nuestros esfuerzos para alcanzar la salvación, sino que ya la salvación Jesús ya nos las ha dado por su gracia, y responder a esa gracia y ese amor de Dios en Cristo Jesús. Ahí entonces está la fe y el discipulado por el reino, por Cristo, ¿verdad? Así habrá indicado Isaías también, cuando en la lectura de Isaías, que el retoño de Isaí, el vástago de raíces, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Juan el Bautista señala a Jesús como el que clama en el desierto, como el que prepara en el camino, como el que endereza, el que nos llama a enderezar las sendas. La fe, frutos dignos de arrepentimiento, y los frutos dignos de arrepentimiento no serán por nosotros mismos, sino en esa gracia de Dios en Jesús. No es que se cumplen esas esperanzas en el pueblo de Dios, en cada uno de nosotros, y se da testimonio al mundo de esas promesas, de ese retoño, de ese vástago que ciertamente se presenta a nosotros como Mesías en Jesús. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, decíamos esta mañana en la escuela dominical, de conocimiento y de temor del Señor. Todos esos atributos del Mesías también se nos prometen de una y otra manera a nosotros cuando Jesús le habla a los discípulos. Por ejemplo, en Lucas: esperen a que el poder que viene de lo alto, y ese es el Espíritu Santo, que está dispuesto para nosotros también, para que usemos la sabiduría, para que usemos la inteligencia, el buen consejo que recibimos de Dios, el poder que nos ha dado Dios, el conocimiento y el temor de Dios. Así que esta mañana decimos en la escuela dominical que aunque estemos en situaciones difíciles, es por la fe que nos levantamos y continuamos en la esperanza de que ese reino se cumplirá aún sin que nosotros sepamos cómo, pero seguimos trabajando aún en medio de las circunstancias más difíciles o oscuras, como esta mañana hablábamos que el pueblo de Dios estaba cautivo ya en Babilonia.
Y ahí se predica esa palabra. Vendrá Dios y los habrá de librar. En la Navidad está cerca. Hay escasez de pasteles, de alcapurria. No sé, va a haber quizás menos pionono o pastelón de amarillo, porque los plátanos también, ¿verdad? O el mofongo con carne frita, a lo mejor no faltará, ¿verdad? Porque los guineos y los plátanos pues se perdieron mucho en Fiona y ahora hay que traerlos de otro sitio, ¿verdad? Dicen por ahí que yo busco una barcaza, así que ahora bien, celebrar con la juventud, celebrar con la niñez, celebrar con los adultos en preparación para la Navidad, con esta proclamación profética del reino de Dios, no es tan fácil, pero es nuestro llamado también. Aplicarlo en nuestras vidas, pero también compartirlo con la niñez, la juventud, con todos los que tienen a tu lado. Esa necesidad de estar alerta, como la semana pasada, de estar en preparación, de estar ready to go, como decían los americanos. Pues aquí es con el reino de Dios. Mucho más que disfrutar comidas típicas, que es a veces lo que nos envolvemos, ¿verdad? Es continuar esa tarea de la cercanía del reino de Dios. Procurar que ese conocimiento, esa sabiduría se comparta con el resto del mundo, con nuestros prójimos, con las comunidades a nuestro alrededor, con el resto del mundo. Esa urgencia sobre la necesidad de cuidar del planeta Tierra, por ejemplo. Celebrar la Navidad es prepararnos para un mundo más justo, más pleno, un mejor cuidado como mayordomos de esta tierra, de esta creación. Significa una buena distribución y conservación y planificación de los terrenos con mejores prácticas naturales no tóxicas. Significa que asegurar que futuras generaciones en Puerto Rico, sino también en el mundo y en el planeta, todos los seres humanos tengan comida, alimento suficiente. Celebramos la Navidad sabiendo que hay 4.500 niños que al día, nosotros estamos pensando en COVID y todas estas cosas, pero saben que todavía 4.500 niños al día mueren por falta de agua potable, según la UNESCO, es quien certifica eso, para que vivan. Y hay 840.000 personas que mueren cada año, y esta es según la Organización Mundial de la Salud, como consecuencia de la insalubridad del agua. No tienen agua potable y no tienen buen saneamiento. Y entonces tienen las enfermedades, como la diarrea, que mueren muchas personas. Entre esas 840.000 que decimos cada año, también está la diarrea, la desnutrición y la falta de alimento. No es fácil celebrar la Navidad de esa manera, compartiendo detalles como esos. Pero que no se nos olvide que el reino de Dios está cerca y la esperanza la llevamos nosotros, siguiendo el camino de Cristo, que ya venció el pecado, el mal, la misma muerte en la cruz. Está entre nosotros y nos vuelve a decir: el reino de Dios está cerca. Arrepentirnos, creer en la buena nueva del Señor. Hay que llevar esa esperanza a tus hijos, a tus nietos, a la juventud, porque ellos también serían agentes de cambio, de redención, de reconciliación en este mundo, si siguen los caminos de Cristo, como si nosotros también lo hacemos con urgencia, como prioridad en nuestra vida, no como voluntarios, sino como seguidores de Cristo Jesús. Como también diría el himno que cité también hace como 5 domingos atrás:
aunque el tiempo se presente muy difícil y se acabe el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo, ese rostro del pobre, del afligido, del necesitado. Trabaja con él, porque el libro dice, confía que el Señor te sostendrá. Y así, sostenidos en Cristo, podemos decir, el reino de Dios se ha acercado. Que así sea, que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde nuestra mente y corazones en Cristo Jesús.